Bueno, muy bien, estamos frente a el electrocardiograma de un paciente de 78 años de edad, de mi historial clínico, ya fallecido, muy especial, paciente que lo controlé durante 10 años con una cardiopatía dilatada, con fenómenos de arritmia frecuentes, con una clínica de falla cardíaca. Y este es el electro que queremos hacer una lectura sistemática. Lo primero, entonces la primera pregunta, recuerden, los complejos son anchos o estrechos. Entonces la pregunta se resuelve diciendo, estos complejos generalmente, si ustedes los ven, no miden más de 2 cuadritos. Es decir, esos complejos por ahora se pueden decir que son estrechos, ¿cierto? Porque miden más o menos 80, máximo 100 milisegundos. Lo primero. La segunda pregunta, los RR son regulares o irregulares. Si ustedes miran la distancia que hay de una R a otra R, siempre es diferente. Es decir, es un RR irregular. Ya de ahí empezamos a decir que seguramente estamos frente a una arritmia arrítmica. Lo tercero, el ritmo es sinusal o no sinusal. Si ustedes miran, sobre todo en D2, que es cuando mejor se ven las ondas P, este paciente no tiene ondas P. No hay ondas P. No hay ondas P. Es decir, estamos frente a un ritmo que no es sinusal. O sea, no hay un marcapaso del corazón. La frecuencia cardíaca. La mejor manera en un electroarrítmico de medir la frecuencia es medir 6 segundos, que son 30 cuadros grandes de estos, y contar el número de complejos QRS y multiplicarlo por 10. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta que son alrededor de 11 complejos multiplicado por 10, la frecuencia cardíaca, entonces estamos alrededor de 110, es decir, estamos frente a una taquicardia, una taquiarritmia. La quinta pregunta, el eje cardíaco es normal, izquierdo, derecho. Si miramos, evidentemente los R son muy bajos, aquí prácticamente está isodifásico y aquí está positivo, es decir, tenemos D1, si graficamos D1 contra D3, el eje definitivamente nos da en 120 grados, es decir, este paciente tiene un eje desviado a la derecha, de pronto ya un signo de que hay las cavidades derechas también está muy crecido. El intervalo PR, definitivamente no hay ondas P, no se puede medir la conducción atrioventricular porque no hay ritmo sinusal. La otra pregunta, el intervalo QT, pues medimos, aquí hay 5, aquí hay 2, 7, más o menos 7, 8 cuadritos, y recuerden que el QT normal debe estar entre 11 y 11 cuadritos, es decir, 280 a 440 milisegundos. Es decir, la sístole ventricular, la conducción atrioventricular, mejor, ventricular está normal. La séptima pregunta es mirar el segmento ST, el punto J y la onda T. ¿Qué estamos apreciando acá? Evidentemente, que las T son muy planas y el ST, no hay supra ni infradesnivel, tanto en la cara inferior como en la cara lateral alta. Ahí hay un trastorno de repolarización inespecífico manifestado por aplanamiento de la onda T y el segmento ST, pero no hay supra ni infradesnivel. Hay Sokolov o hay crecimientos ventriculares o de otras cavidades, pues sencillamente la S no es profunda acá y la R no es alta en B5 o B6. Es decir, al sumar la S profunda o la S más la R alta no da más de 35. Es decir, el Sokolov es negativo, no hay hipertrofia ventricular. ¿Qué otras anormalidades hay? Podemos decir de pronto que hay un bajo voltaje. Cuando la suma de las R's en D1, D2, D3 da menos de 15 milímetros, decimos que hay un bajo voltaje. ¿Cuándo ocurre el bajo voltaje? Pues sencillamente cuando estamos frente a un paciente, por ejemplo, con una miocardiopatía, pero eso es muy inespecífico. El bajo voltaje es muy inespecífico. Conclusión, de pronto antes de terminar, decimos que mire que la R progresa muy poco, como si hubiera, de pronto si pensáramos que el QRS está un poquito ancho, como que hubiera una conducción parcial alterada, y las R's que no progresan, como si hubiera un bloqueo de rama izquierda incompleto, y las S profundas hasta B6, como que hubiera una alteración del ventrículo derecho. Pero por ahora, lo que más podemos decir es que estamos frente a una taquiarritmia sin ritmo sinusal, lo que constituye una fibrilación atrial. Recuerden que es la arritmia arrítmica más frecuente de población adulta
El mecanismo son múltiples micro reentradas, generalmente ocurre en pacientes con atrios muy grandes, con miocardiopatías dilatadas, y la importancia de esta arritmia es la capacidad para desencadenar una falla cardíaca, producir tromboembolismos. Su manejo es complejo, que sería tema de otra charla. Por ahora la identificación, entonces, taquiarritmia arrítmica sin ritmo sinusal, que básicamente es una fibrilación atrial.